Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. En esta primera hora de programa, en el segmento de salud, queremos revisar estas advertencias que están haciendo de que supuestamente el coronavirus afecta o estaría afectando el cerebro. Voy a leer esta nota de la agencia AFP, que dice que los médicos de Nueva York que tratan a enfermos de COVID-19 observan que cada vez más hay un síntoma que se suma a la fiebre, a la tos y a la falta de aliento. Muchos de los pacientes están tan desorientados que no saben dónde se encuentran ni en qué año viven. Debe ser, bueno, ya pacientes con gravedad. Los médicos de Nueva York que tratan a enfermos de COVID-19 observan este particular síntoma que ya están estudiando. De hecho, varios estudios empiezan a describir ese fenómeno. Uno publicado la semana pasada en la revista de la Asociación Médica Estadounidense que indica que 36% de un grupo de 214 pacientes chinos observados por médicos tuvieron síntomas neurológicos como la pérdida de olfato, neuralgias, convulsiones y accidentes cerebrovasculares. Un artículo del New England Journal of Medicine, la revista médica estadounidense más prestigiosa, señala que médicos franceses estudiaron a 58 pacientes con coronavirus y comprobaron que la mitad de ellos estaban desorientados o agitados. Unos escáneres cerebrales mostraron posibles inflamaciones. Para hablar del tema tenemos a un especialista en la materia, neurólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad, director de la Clínica de Migraña, el doctor Vladimir Famayor. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Supongo que usted viene estudiando también este tema que comienza a surgir como tema importante, relevante dentro de lo que serían las consecuencias para los infectados de coronavirus. Sí, definitivamente le estamos haciendo un seguimiento, ya que vemos el impacto pues, de este virus SARS, en diversos órganos y sistemas, entre ellos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y así como tú lo mencionabas, se han descrito inclusive de la peste de Wuhan, con el debut que fue mencionado por allá por febrero, etcétera, ya manifestaciones neurológicas del virus, ¿no? Incluyendo encefalitis, que es inflamación del cerebro, una variante muy específica, por cierto, encefalitis necrotizante hemorrágica, una variedad, hasta ahora un caso, inclusive, como tú decías, convulsiones, confusión, delirio, y interesante también hemos visto en el reportado, aunque con una evidencia un poco débil, síndrome de Guillain-Barré, que es un modelo de polineuropatía, ¿no? Una forma de neuropatía. Pero definitivamente el virus impacta también en el sistema nervioso, lo cual implica una afectación sistémica de este virus SARS. Y de esta manera, si bien es cierto, no hay una evidencia contundente de que sea un virus netamente neurotrópico, una alta afinidad por el sistema nervioso, lo va a impactar y lo va a afectar. ¿La afecta o puede afectar de manera permanente o es una cosa temporal? Es interesante. Fíjate que sabemos que hay receptores. El virus se fija básicamente en receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que tiene una alta expresión en el pulmón, pero en el sistema nervioso también hay expresión de esos receptores a nivel de ciertas neuronas, a nivel de la glía, que es lo que sostiene la armazón que sostiene el cerebro, y a nivel de algunas células musculares. Y por esa vía el virus entraría aparentemente al sistema nervioso y inclusive hay una forma bien llamativa que tú lo estabas explicando ahorita, una entrada a nivel que llaman retrógrada para tener de las terminaciones del bulbo olfatorio, de la olfacción, y a través de esa vía es que explicaría por qué un 5.6% de pacientes pueden perder la olfacción, lo que se llama anosmia o hiposmia, y el gusto, ¿no? La hipogeusia. Ahora, ¿cuánto perdura el virus? Es variable, eso habrá que determinarlo a futuro y creo que es parte de lo que la evidencia que estamos construyendo. Si bien es cierto, algunos estudios indican que el virus puede ser detectado en el líquido cefalorraquídeo, uno le hace punción lumbar a estos pacientes, ¿no? Ahora, doctor, en el caso, por ejemplo, de la pérdida de olfato y de gusto, lo atribuían inicialmente a que podía concentrarse una mayor cantidad de carga viral, digamos, en algún momento del proceso de síntomas en la nariz y que por eso se afectaría particularmente estos dos sentidos. Pero fíjese que usted está explicando que podría más bien tener una relación con el sistema nervioso. De hecho es interesantísimo porque pudiera ser que hay una expresión de receptores donde el virus se va a fijar
en el bulbo olfatorio a nivel de la nariz, con la olfacción, sino porque por una expresión de ciertos receptores allí, sino que aparentemente se pudiera producir una reacción antígeno-anticuerpo o una reacción inmunomediada y se producirían unos depósitos de complejos inmunes a nivel del bulbo olfatorio, cuya vía como final sería la inflamación del mismo y la pérdida consiguiente de la olfacción y del gusto, ¿no? Pues van concomitantes, ¿no? La hipogeusia Incluso con la dicen, anomia y la hipoxia, o sea, olfacción y gusto, ¿no? sí, doctor, incluso llegan a decir que cuando la inflamación es importante, puede perder la persona el olfato de forma permanente, ¿es así? Bueno, es difícil establecerlo ahorita. Yo pienso que se requieren estudios todavía, ensayos clínicos controlados a futuro para ver realmente cuál es el comportamiento. De hecho, yo creo que un elemento crucial y cardinal con este virus SARS va a ser cuál es el estatus postviral, o sea, cuál es la secuela o cómo se van a comportar estos pacientes ya pasada la fase aguda del problema. Recordemos que de manera preeminente es un problema respiratorio, pero con una afectación sistémica y uno de los componentes que se afecta es precisamente el sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico. Entonces no sabemos realmente si esto es definitivo o va a ser por un tiempo definido, ¿no? Hay que seguir a estos pacientes definitivamente, así como los pacientes que hacen ACV. Es interesante porque aparte de que pareciera que se activa un fenómeno más así procoagulante o un estado hipercoagulable o protrombótico, también se ha descrito que aparentemente la tormenta de citoquinas que mencionaba, que son unas sustancias inmunológicas llamadas interleuquinas, que aparentemente genera un estado inflamatorio que también favorecería la aparición de ACV en estos pacientes, ¿no? Sobre todo ACV isquémico, más o menos una incidencia de un 5%, ¿no? Pero entonces está demostrando este nuevo coronavirus que es más complejo de lo que se pensaba, que ese era su punto de vista. Oye, al revés. Tenemos que hacer definitivamente una sí. pausa. De hecho, Permítame un segundo, doctor, que tengo que hacer una pausa y al regreso me va a dar su punto de vista con relación a esa complejidad o no del nuevo coronavirus. Seguro. Gladys en Éxitos. Un proyecto de vida. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Todos los días, bueno, conocemos algo nuevo de este coronavirus y nos toca entrevistar a diferentes médicos de diferentes especialidades porque todavía se sigue investigando lo que pueden ser los efectos, los síntomas de este virus y bueno, también están hablando ya algunos especialistas de estudios que vienen haciendo de infectados que podría afectar el cerebro y por eso estamos conversando con el doctor Vladimir Fuenmayor, neurólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad, director de la Clínica de Migraña, que podría afectar el sistema nervioso. Y esto de verdad a uno le impresiona, doctor, porque entonces, bueno, esto está indicando que este virus definitivamente es mucho más complejo de lo que se pensaba. Definitivamente, Gladys, y este modelo de virus SARS, o COVID-19, más o menos yo he tratado de sintetizar cuál sería más o menos unas aproximaciones de este virus y sistema nervioso, pues, y cerebro, pues, y médula, y nervios, etcétera. Fíjate, en una primera instancia pareciera que el virus sí tiene cierta actividad directa neurotóxica, pues sobre el sistema nervioso, cierto efecto neurotrópico, y por esa vía quizás explicaría la inflamación del cerebro, las encefalitis, las convulsiones por la misma encefalitis, los estados que mencionabas tú al principio, de confusión, desorientación, delirio, etcétera, en algunos pacientes cursando con esta enfermedad. En la segunda síntesis que yo he tratado de ver es hasta qué punto la famosa tormenta de citoquina, que está muy bien descrita para todos los problemas de pulmón y sistema hematológico, también van a impactar en cerebro y en sistema nervioso exactamente con las vías, por ejemplo, los ACV, sobre todo los ACV isquémicos, algunos ACV hemorrágicos y la famosa encefalitis que te mencionaba, encefalitis necrotizante hemorrágica aguda. Una tercera aproximación que he hecho es tratar de ver hasta qué punto cuando entra el virus al cuerpo humano, esa respuesta inmune que se genera allí, una respuesta inmunomediada, va a llevar a una vía como un final también lesiva, por ejemplo, los síndromes de Guillain-Barré, algunos modelos de neuropatía, de neuritis, miositis, enfermedad del músculo, etcétera, debilidad generalizada, etcétera. Y una cuarta aproximación
es que definitivamente los pacientes afectados de COVID-19 o de SARS, este virus SARS, son pacientes que van a tener una expresión crítica sistémica y a través de esa afectación sistémica se compromete también de manera importante el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Esto más o menos Otra cosa que quería mencionar, Gladys, que lo estoy viendo, algunos pacientes puntuales que veo en estos momentos de pandemia, es que el paciente que ya tiene enfermedad neurológica y pudiera ser susceptible a afectarse por COVID-19, y es ese paciente que tiene Parkinson, ese paciente que tiene un cuadro de demencia, o un paciente que tiene esclerosis múltiple, por ejemplo. Y hemos visto que, por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple que tienen terapia inmunosupresora o pacientes neurooncológicos, parecería que no tuvieran mayor susceptibilidad que los pacientes, vamos a decir, no esclerosis múltiple, de tener virus COVID. O inclusive, por ejemplo, los pacientes con demencia o pacientes con Parkinson, más allá que muchos de estos pacientes son pacientes de edad avanzada, o sea, ya entran en el grupo etario de riesgo. Pero más allá, inherente a la enfermedad per se, de la demencia y el Parkinson, no tendría más riesgo de virus COVID-19. Yo hipoteticé inclusive la posibilidad, porque eso se habló mucho en el pasado, de algunos modelos de demencia cursaban con problemas olfatorios. De hecho, en algún momento se planteó que la pérdida de la olfacción o trastornos de la olfacción, la hiposmia, la anosmia, etcétera, pudiera ser un marcador de demencia. Ahora nos encontramos que el virus tiene una penetrancia por esta vía y que lleva una vía como un final también de pérdida del olfato. Entonces pareciera que hay un mecanismo cruzado de mimetismo molecular que pudiera también impactar en la génesis y en la patología del virus SARS tipo COVID-19. Ahora, para entender mejor, doctor, ¿por qué estos pacientes con patologías ya previas como el Alzheimer, el Parkinson, no serían más susceptibles que los que no tienen este tipo de patología? ¿Nos puede explicar? Sí. Básicamente, inherente a la enfermedad, no. Ahora, el problema es que, claro, no el problema, la situación es que muchos de estos pacientes con enfermedad de Parkinson, con algunos modelos de demencia, generalmente son adultos mayores y ya son pacientes de 65 años o más. Entonces ya per se, por grupo etario, ya entrarían en un grupo de riesgo para generar enfermedad por COVID-19. Pero más allá de la enfermedad, no. Claro, ya tienen una enfermedad que le puede, o sea, ya más allá de que puedan acelerar o acentuar lo que padecen, no. Exactamente. A menos, por eso te digo, esto hay que observarlo, esto es muy dinámico. Vamos, lo que yo digo hoy, en una semana cambió dramáticamente, para arriba o hacia abajo, pero a menos que en el futuro veamos, bueno, mira, el paciente que hizo encefalitis por COVID, mira, tocó los ganglios basales, bueno, el Parkinson se le agravó, se le exacerbaron los síntomas, ya no responde a la medicación. O el paciente que está demenciado, que tiene un Alzheimer, alguna variante de demencia, etcétera, frontotemporal, por ejemplo, se infectó con COVID y se aceleró la demencia. Bueno, eso habrá que observarlo a futuro. El tiempo solo dirá. Esta etapa postviral, una vez que esto disminuye o finiquite, va a ser muy importante para abordar de manera real las posibles implicaciones del virus, ¿no? Pero para entender también, doctor, estamos hablando con el doctor Vladimir Fremayor, neurólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad, director de la Clínica de Migraña, sobre los supuestos efectos que estarían advirtiendo tendría el coronavirus también para el cerebro, el sistema nervioso. Ahora, estos síntomas que vienen estudiando en algunos pacientes, en algunos casos, específicamente en China, también en Estados Unidos, que se están observando, son en pacientes que están en una fase, digamos, de la enfermedad grave. Sí, algunos de los casos de la serie que describiste y la que yo planteé son pacientes mucho críticamente enfermos. Pacientes críticamente enfermos, pacientes intubados, con respiradores, etcétera, y con muchas complicaciones, no solamente del sistema nervioso, sino las propias pulmonares, hematológicas, etcétera. Sin embargo, también te quería decir que hay series, por ejemplo, hay una serie de Robinson en Chicago que describe síntomas en pacientes no críticamente enfermos. Entonces, por ejemplo, la presencia de dolor de cabeza, cefalea en un 15%, la presencia de vértigo en un 16%, la presencia de dolores musculares, mialgia
en un 15%, la presencia de trastornos del equilibrio, la presencia de una cosa que llaman ataxia o problemas de coordinación, etcétera, que son síntomas también asociados a pacientes que no están críticamente enfermos, pero que están infectados de COVID-19. Ahora, Que ha sido uno definitivamente de las los síntomas complicaciones, presentados, pero superado. exacto. Ahora, definitivamente todo lo que es encefalitis, ACV, síndrome de Guillain-Barré, problemas de ACV hemorrágico, isquémico, todo está relacionado con pacientes críticamente enfermos en el contexto de la infección por COVID-19. Definitivamente sí. Que también habría que evaluar más adelante, no solamente si son consecuencia directa del coronavirus o también de los tratamientos aplicados, ¿no? De la manera como está abordando. Así es. Eso es importante lo que acabas de decir. No podemos atribuirle exclusivamente al virus. Muchos de estos pacientes tienen otras comorbilidades, inclusive en la etapa crítica de su enfermedad, conectados a respiradores, ventiladores, etcétera, están coexistiendo con otro tipo de noxias infecciosas de otro tipo, bacterianas, etcétera, y problemas de oxigenación del cerebro, hipoxemia, etcétera, cambios metabólicos, y no sabemos si es netamente atribuible al virus o, como yo pienso, es una manifestación netamente sistémica de la enfermedad, donde están comprometidos varios aparatos y sistemas, pues. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que uno deja de impresionarse en medio de esta pandemia, de la información que surge, de todavía, por supuesto, las imprecisiones que hay y todo el trabajo que tienen ustedes por delante para entender Así mejor es, este sí. coronavirus y cómo Así tratarlo. es. Gracias, doctor. Esa es la Gracias. conclusión, seguro. Siempre la Vladimir verdad. fue mayor neurólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad. Me toca hacer una pausa y al regreso, en Jueves de Antaño, un 23 de abril de 2005, se publicó el primer video en YouTube. ¿Sabía eso? ¿Cómo ha evolucionado esta plataforma y qué representa hoy en día? Lo revisaremos con John Da Silva, especialista en comunicaciones digitales, al regreso.